Revelado, lo inesperado que la mujer de limpieza dijo al millonario cambió sus vidas para siempre. María entró al lujoso edificio, como cada mañana, sintiendo el peso de su uniforme. Las luces brillantes y el aroma a café recién hecho penetraban el aire. Mientras avanzaba con su carrito de limpieza, circulando entre la elegancia de los mármoles y el acero, sus pensamientos volaban lejos. Pensaba en su hija, en cómo un día podría atravesar esas puertas como estudiante de universidad, superando las limitaciones que ella misma había experimentado. Pero en ese momento, su realidad era otra, la de barrer y limpiar, el esfuerzo diario por ganarse el pan. Esa mañana, su ruta la condujo a la oficina de Santiago, el joven millonario que había construido un imperio empresarial con sus propias manos. La tensión en la habitación era palpable. Santiago, con los cabellos desordenados y una mirada fría, lidiaba con las noticias de un escándalo que amenazaba su reputación. El brillo de la ambición que había una vez lo iluminado ahora se desvanecía con cada segundo que pasaba. Mientras María organizaba los libros en su estante, involuntariamente escuchó el murmullo de los problemas que lo atormentaban. Él es un hombre exitoso, pensó, ¿qué podría saber de sacrificios? Pero en el fondo, la necesidad de su influencia la empujó a hablarle. El verdadero éxito no solo es tener, sino también dar, dijo sin pensar. Santiago la miró, sorprendido. Las palabras de María parecían chispear en medio de su crisis. Al instante, la elegancia de su entorno se desvaneció, y un instante de conexión floreció entre ellos. Mientras María le contaba sobre su sueño de que su hija tuviese una educación, Santiago sentía cómo su propia vida se tambaleaba. Las palabras de la mujer sencilla resonaron con su espíritu, y la calma que emanaba de ella contrastaba con el caos de su vida. ¿De qué sirve tener todo si no puede ser parte de algo mayor? Se preguntó, la presión en su pecho aumentaba. La imagen de sus colegas, esperándolo en la reunión, lo acechaba. Se debatía entre el deseo de mantener su estatus y la necesidad de ser honesto. ¿Sería capaz de arriesgar todo lo que había construido por un ideal? Esa tormenta de incertidumbre nublaba su juicio. En su mente, María brillaba como un faro, iluminando su propia falta de dirección. La lucha interna lo consumía, podía sentir su corazón latir con fuerza, la respiración agitada, ahora más consciente de sus decisiones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el reloj avanzaba, Santiago seguía sintiendo como el sudor moría en su frente. ¿Podía realmente hablar con María sobre sus miedos? Estaba tan lejos del mundo que él conocía, ¿qué podía entender de él? Pero su mirada sincera lo desarmaba. La idea de buscar su consejo lo llenaba de miedo y alivio. La angustia aumentaba, debía elegir entre ser el títere de sus propias ambiciones o ser un hombre de principios. Con el corazón en un puño, se preparó para la reunión. Sin embargo, la imagen de María persiste en su mente, como una brújula desgastada pero sabia. Mientras se dirigía al encuentro, tensaba sus músculos, su mente divagando entre dos mundos, el de la avaricia y el de la integridad. Sintió que su decisión, aunque incierta, se perfilaba. Pero, ¿realmente estaba listo para enfrentar las consecuencias de lo que iba a decidir? ¿Por qué la voz de una mujer de limpieza resonaba tan intensamente en su corazón? La presión se hacía inaguantable. La balanza de su vida, su futuro, pendía de un hilo. Santiago se adentró en la sala de reuniones, el eco de sus pasos resonando en la lujosa superficie de mármol. Dentro, sus colegas estaban inmersos en conversaciones acaloradas, cada uno intentando contener el pánico que comenzaba a infiltrarse en su mundo de fortuna y estatus. Su corazón latía con fuerza, recordándole el mensaje de María, su voz aún vibrando en su mente. El director financiero, un hombre de mirada penetrante y ambiciones despiadadas,
Lo saludó con una frialdad que le pareció escalofriante. Santiago, no podemos darnos el lujo del sentimiento. Necesitamos actuar y controlar esta crisis antes de que se desborde. La presión del entorno lo hizo titubear, las palabras de María se transformaron en un mantra efímero. ¿Qué sería de su imperio si tomaba el camino de la honestidad? Aquella incertidumbre lo contorsionaba, mientras sus colegas lo miraban con esperanzas de liderazgo, decidió que no podía dejar su voz interior ahogarse en el caos. Se aclaró la garganta, sintiéndose como si se lanzara a un abismo. Quizás, deberíamos ser transparentes con nuestros accionistas, pronunció, sintiendo el peso de cada sílaba como si fueran piedras. La expresión de su equipo cambió ante su osadía, mezcla de incredulidad y decepción. ¿Qué? Está sugiriendo que admitamos nuestros errores, replicó aquel mismo director, ahora con la voz autoritaria de un hombre que jamás había enfrentado crisis personales, mientras los rostros severos se tornaban a la defensa. La imagen de María apareció de nuevo. Su sacrificio, su entrega, la esperanza que albergaba para su hija se fusionaron en un resplandor que apagó sus miedos. Sin embargo, la batalla que libraba era interna, a cada instante debía evaluar si estaba dispuesto a poner en juego sus sueños de grandeza por un principio que apenas comprendía. Una profunda respiración marcó el inicio de su respuesta. Ser transparentes no solo es ético, también fortalecerá nuestra relación con quienes hemos defraudado. La confianza es un activo tan valioso como cualquier otra cifra en nuestro balance. Las palabras fluyeron de él como ríos de determinación, destilando una sabia ironía. A pesar de su inexperiencia en frentes como ese, se sintió más seguro, más él mismo que en cualquier reunión anterior. El silencio era un eco de protesta. Después de lo que pareció una eternidad de murmullos inciertos, la dirección comenzó a acceder a su propuesta. Santiago sentía que el peso de la incertidumbre estaba comenzando a levantarse de sus hombros. Había llegado al punto de quiebre donde su identidad empezaba a reenfocarse, ya no solo era un millonario. También podía ser un hombre de principios. Mientras la reunión se desmoronaba en discusiones sobre cómo llevar a cabo la estrategia que había propuesto, Santiago se vio a sí mismo conectado de nuevo con María. La visión de su hija en la universidad lo llenó de un nuevo propósito, quería que no solo heredara su legado, sino su integridad. Sin embargo, había algo más que escondía el aire denso de esa sala. En un rincón, un viejo conocido de su pasado apareció, un antiguo socio que había estado involucrado en tratos turbios y del que se creía distante. Esa presencia lo sacó del trance de confianza que había logrado construir. ¿Qué significaría esto para él y para su travesía hacia la redención? Ese viejo rostro convocaba viejos demonios, tentaciones que creía haber superado, la urgencia se encendía en su interior. Había una batalla más que librar, no solo frente a las sombras de su pasado, sino también frente a la víctima de su propio imperio. Santiago era un hombre en busca de su camino, pero ahora, las decisiones sabias las enfrentaría no solo por él, sino también para aquellos que creían en él, como María. El sudor le resbalaba por la frente mientras cada segundo se convertía en una prueba inminente. Estaba a un paso de tomar un nuevo rumbo, pero el peligro acechante solo comenzaba a mostrarse. ¿Podría mantener esta nueva dirección contra lo que sabía del pasado? ¿Y a qué costo? La respuesta lo atormentaba mientras se preparaba para encarar las consecuencias de un pasado oscuro que aún no perseguía. La presencia del antiguo socio era como la aparición repentina de una tormenta en un cielo despejado. Santiago sintió como el aire se condensaba a su alrededor, cada respiración se volvía un desafío. Con un gesto adusto, el hombre se acercó, su mirada destilando conocimiento de secretos que Santiago preferiría enterrar. Era evidente que su reencuentro no traería nada bueno. ¿Santiago? No esperaba verte aquí, dijo el viejo conocido, una sonrisa en sus labios que nunca llegó a alcanzar sus ojos. Esa sonrisa recolectaba trozos de un pasado que Santiago había intentado ignorar, los ecos de un tiempo donde la ambición había prevalecido sobre la moral. Lo mismo digo, Diego. Pero creo que deberíamos hablar de cosas que no se discuten aquí, respondió, intentando mantener la calma. Cada palabra era un hilo tirante que amenazaba con romperse. Era un momento crucial, no solo por lo que había sido, sino por lo que significaba su elección ahora.
La transparencia que había propuesto en la reunión podía tambalearse ante la posibilidad de regresar a prácticas oscuras, mientras Santiago intentaba hallar valor en medio de su creciente ansiedad. Recordó el peso de las decisiones que lo habían llevado a ese punto. Había un camino claro ante él, uno que prometía redención, pero ahora, un viejo faro de su historia pretendía deslumbrarlo de nuevo. El reto estaba ya en su mente, no ceder ante las tentaciones del pasado. Sabes que todavía tengo contactos, recursos, podríamos hacer un buen trato, continuó Diego, como si preparados para negociar, los dos hombres revivieran una danza que creían ya enterrada. Pero Santiago no era el mismo de antes. Su mundo se veía ahora a través de un prisma de principios. Necesitaba confrontar las sombras que lo seguirían por siempre. Revisó mentalmente su situación. Si aceptaba las ofertas de Diego, traicionaría todo lo que había comenzado a construir. La honestidad había comenzado a tomar raíz en su vida. Pero la tentación, sutil y seductora, se manifestaba como una opción tentadora para evitar el sufrimiento de la crisis que acechaba a todos. ¿Qué te hace pensar que te escucharía? Ya no somos socios, y estoy en un camino diferente, contestó Santiago, sintiéndose extrañamente fortalecido por sus propias palabras. Pero las inseguridades no desaparecían. Había un abismo entre su deseo de avanzar y la amenaza de un pasado oscuro que podía comprometerlo todo. Diego hizo una pausa, su sonrisa desvaneciéndose. Te ofrezco una salida, Santiago. Un pequeño favor y el resto del camino será más sencillo, dijo, su voz más baja, persuasiva. Nada de lo que hagas cambiará el hecho de que estás en la cuerda floja. La crisis te va a devorar, y tú lo sabes. Santiago sintió un escalofrío. Cada palabra de Diego era un corrosivo. No podía dejar que entrara en su cerebro. La lucha no solo era externa, debía reafirmar su compromiso con la integridad. Sin embargo, todavía había un obstáculo que lo mantenía atado, el miedo a lo desconocido, la ansiedad de no saber si su camino sería suficiente para salvar lo que había construido. Respiró hondo, mientras su mente giraba en busca de una salida. En ese instante de incertidumbre, su determinación se despejó. No voy a involucrarme en nada que me lleve de vuelta a esa vida. Si alguna vez te volví a considerar un amigo, lo que necesitas hoy es un asesoramiento, declaró. Esa respuesta resonó como un eco en la sala, desafiante. Sin embargo, el contraste de su resolución se encontró de nuevo con la oscuridad de su pasado. La inquietud no lo abandonaba, la pregunta seguía latente. ¿Podría realmente persistir en su nuevo marco ético cuando las ofertas tentadoras persistían en el horizonte? Mientras el murmullo de la reunión continuaba de fondo, Santiago dio un paso atrás, enfrentando no solo a Diego, sino a la manifestación de sus propios temores. Se dio cuenta de que, en esta batalla interna, necesitaba trazar la frontera entre el deseo y la ética. Así, decidido a no dejarse llevar por las corrientes, su mente se enfocó. Había un nuevo camino que explorar, pero la noche caía sobre su realidad. Lo que Diego había ofrecido lo entendía más que como un peligro, era una prueba, no solo de su principio, sino de su capacidad para permanecer firme ante la incertidumbre. Santiago salió de la sala, dejando atrás la disputa, pero sin embargo, la sombra de Diego quedó indisolublemente grabada en su conciencia. ¿Sería capaz de evitar el camino de la tentación? En su interior, una voz se alzó, el momento de la verdad se acerca, y este es solo el primer paso. Mientras se alejaba, sintió que el pulso de un nuevo destino yacía esperando en el horizonte, pero lo inquietante era que todavía no podía prever lo que vendría después. Santiago caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, sintiendo aún el eco de las palabras de Diego resonando en su mente. Cada paso lo acercaba a su oficina, pero la presión interna crecía. La conversación había sido un recordatorio brutal de los caminos oscuros que había dejado atrás, y ahora se enfrentaba a la realidad de su nuevo futuro. Se daba cuenta de que el verdadero desafío no era Diego, sino su propia capacidad para mantenerse firme en sus principios. Al llegar a su despacho, se encontró con un mar de papeles desordenados que parecían reflejar su estado mental. La crisis empresarial de su startup amenazaba con desplomarse, y cada informe negativo que revisaba era un recordatorio de la fragilidad de su avance, pero no podía permitir que la desesperación le dictara las decisiones.
Sabía que su enfoque ético podía ser la clave para una recuperación sostenible, incluso cuando la tentación de lo fácil emergía, burlándose de sus convicciones, decidido a no caer en el desánimo. Santiago se sentó en su oficina y comenzó a trazar un plan de acción. Aguardaba una reunión con su equipo al día siguiente para exponer una estrategia renovada que implicaba la implementación de transparencias que, además de fortalecer la confianza, abrirían nuevas oportunidades comerciales basadas en la honestidad. Mientras esbozaba las líneas del proyecto, sintió que cada palabra escrita afirmaba su compromiso con un futuro diferente. Sin embargo, a medida que su mente se enfocaba en esos objetivos, la incertidumbre surgía como un fantasma inquietante. Sin sus antiguos métodos, ¿tendría suficiente para cambiar el rumbo? Esa pregunta no era sencilla y pesaba como un yugo en su conciencia. La percepción de la vulnerabilidad se mezclaba con el deseo de ver florecer su visión. Tenía que ser audaz, pero su estrategia debía ser tanto ética como efectiva. Al pasar horas en su oficina, un golpe en la puerta interrumpió su monólogo interior. Era Clara, la mujer de limpieza que trabajaba en el edificio desde hacía años. Su presencia era casi invisible, pero había algo en su semblante que transmitía una fuerza inesperada. «Perdona que te moleste, Santiago», dijo, virtualmente desarmada por la incomodidad de interrumpirlo. «He oído a menudo tus conversaciones. Quiero decirte que creo en lo que estás intentando hacer». Santiago fue tomado por sorpresa. Nunca había intercambiado muchas palabras con Clara, pero en su mirada encontró un destello de entendimiento. «¿Qué quieres decir?», preguntó, intrigado. «Lo que estás construyendo, la forma en que buscas ser honesto en este mundo, te admiro. Te he escuchado señalar que lo que realmente importa es ser auténtico, incluso cuando es más difícil», respondió ella, con una voz suave pero decidida. «A veces, las ideas más pequeñas pueden tener el impacto más grande. No te dejes influir por los que miran solo el beneficio inmediato». Santiago sintió que sus palabras lo calaban hondo. Era fácil olvidar que la comunidad que había intentado construir iba más allá de lo puramente económico. Recordó rápidamente sus propios fracasos y cómo había dejado que los temores del pasado nublaran su visión. En ese instante, la revelación acerca del impacto que la honestidad podía tener en su vida se sentó firmemente en su pecho. Clara lo estaba desafiando a ver más allá de los resultados monetarios. «Gracias, Clara. Eso significa más de lo que te imaginas», le respondió Santiago, sintiéndose repentinamente más sólido en su propósito. Conversar con alguien cuyas luchas eran tan diferentes a las suyas le brindó un nuevo prisma. Ella podría no tener poder en la estructura empresarial, pero su sabiduría era innegable. Mientras se despedía de ella, una chispa de esperanza encendió su determinación. En lugar de considerar la crisis como un obstáculo incrédulo, ahora la veía como una oportunidad para revitalizar su enfoque en la transparencia. Pero la noción de mantener esa claridad en medio de la presión, la traición implícita y los viejos vínculos aún acechantes creaba un ruido interno incesante. Al cerrar su oficina al final del día, una pregunta surgió en su mente. ¿Podría realmente ser la voz de la integridad que quería ser cuando el camino oscuro seguía susurrándole al oído? Con el peso de la incertidumbre, se preguntó si podría reconciliar su pasado, encontrar un propósito renovado y amasar la fuerza suficiente para avanzar sin desmoronarse. En su camino hacia la salida, una llamada inesperada iluminó la pantalla de su teléfono. Era Diego, quien parecía ansioso por discutir algo urgente. Santiago sintió que su corazón se aceleraba, el juego estaba lejos de terminar, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Santiago contestó la llamada de Diego, el tono de su voz era una mezcla de urgencia y serenidad. «Santiago, necesitamos hablar. Es sobre el informe que acabo de recibir», inició Diego. Antes de que Santiago pudiera decir una palabra, la presión se intensificó en el pecho de Santiago. La crisis de su startup podía volverse aún más complicada si Diego decidía unirse al lado opuesto. «Adelante, dígame qué ha descubierto», respondió Santiago, intentando mantener un control emocional que cada vez se volvía más esquivo. «Lo que quiero decir es que hay algunos inversionistas que están considerando retirarse. Han mencionado que tus decisiones recientes son demasiado arriesgadas. Dicen que la transparencia es un lujo que no podemos permitirnos,
explicó Diego. Las palabras de Diego resonaron en su mente como una campana que marcaba el inicio de un conflicto interno. Santiago cerró los ojos, recordando lo que Clara había dicho sobre las ideas pequeñas que pueden tener un gran impacto. ¿Podría realmente sostener su enfoque ético en una tormenta de presión financiera? Diego, creo que debo seguir adelante con mi plan. La transparencia es clave para nuestra identidad. No podemos ceder a la presión de hacer lo que todos hacen simplemente por miedo a perder. La voz de Santiago, aunque titubeante, resonó con una convicción que no había sentido en mucho tiempo. Diego suspiró, como si intentara conectar con un antiguo amigo al que conocía bien. Entiendo tu postura, pero en este juego hay que ser pragmático. Te estás arriesgando. Puedes ser noble y terminar cerrando las puertas. Te necesito a mí también, pero no a expensas de tu futuro. La conversación se tornó más pesada. Santiago trataba de equilibrar su deseo de seguir firme en sus principios con la realidad de que el futuro de su empresa, su sueño, estaba en juego. Su mente comenzó a buscar maneras de reconciliar la ética con la necesidad de sobrevivencia. Quizás no todo estaba perdido, siempre había formas de innovar. Cuando colgó la llamada, sintió que el aliento le fallaba por un momento. Fijó la mirada en el desorden de papeles, en busca de esa chispa de idea que podía cambiarlo todo. Esta era su oportunidad para demostrar que una empresa realmente podía prosperar sin sacrificar la integridad. A partir de ese instante, decidió no solo exponer su nuevo plan al equipo, sino que también se propuso generar un entorno en el que ellos mismos pudieran involucrarse y proponer cómo la honestidad podía trabajarse en su modelo de negocio. Así, comenzó a esbozar una lista de ideas innovadoras que no solo reafirmarían sus principios, sino que también se alinearían con las expectativas de los inversionistas. Con cada nuevo concepto, un destello de esperanza iluminaba su mente. Podemos crear una campaña que haga énfasis en nuestra visión, en cómo la transparencia trae recurrencia en la lealtad de los clientes. Esto puede ser algo más que un simple mantra, consideró, entusiasmándose con la posibilidad. Esa noche, Santiago se sentó frente a su computador y escribió un correo a su equipo, invitándolos a una reunión donde podrían discutir abiertamente los desafíos y posibilidades que enfrentaban. Quería que formaran parte de la solución, que cada uno visualizara la transparencia como un valor agregado, no como una debilidad. Mientras su mente bullía con ideas, un nuevo mensaje entró en su teléfono. Era de Clara. Sé que puede parecer difícil, pero recuerda, hay muchas maneras de ganar. La integridad es el camino más difícil, pero uno que perdura en el tiempo, decía. Esas palabras lo resonaron, aún más. Con un renovado sentido de dirección, Santiago se preparó para la jornada siguiente. La reunión con su equipo sería fundamental, y estaba decidido a convertir ese encuentro en el embrión de una nueva estrategia que podría cambiar no solo su empresa, sino su camino en la vida. Sin embargo, mientras se retiraba a descansar, una inquietante deuda del pasado lo acechaba. Sabía que Diego no se daría por vencido fácilmente, y algo en las palabras de su antiguo socio hacía eco de que había más en riesgo de lo que pensaba. Al encender la luz de su habitación, esperó una vez más esa llamada, esa decisión que podría marcar la diferencia. ¿Sería capaz de confiar en su visión y dar un paso más hacia la incertidumbre, o sucumbiría a los viejos miedos que lo acechaban? La respuesta no solo afectaría su carrera, sino que también definiría quién quería ser en el futuro. Santiago llegó a la oficina con un entusiasmo renovado, pero también con la inquietud de lo que estaba por venir. La reunión representaba tanto un desafío como una oportunidad. Al entrar, vio a su equipo, algunos miraban con expectativa, otros con escepticismo. Era el momento de desplazar la ansiedad que pesaba en el aire y cimentar la confianza. Comenzó la reunión dándole la bienvenida a todos y agradeciéndoles por estar allí. Hoy no voy a hablar solo yo, afirmó con firmeza. Ustedes son una parte integral de este viaje, y necesito su opinión. La transparencia debe ser lo que nos defina y nos una, incluso cuando el camino se torna difícil. Las reacciones variaban, pero la incomodidad era palpable. Algunos murmuraban, mientras que otros se miraban entre sí. Santiago sintió cómo la presión aumentaba, pero se propuso no retroceder. Los inversionistas están inquietos, y eso puede llevarnos a tomar decisiones que no reflejan quiénes somos, continuó. Sin embargo,
Creo que podemos crear un modelo de negocio que haga énfasis en nuestros valores sin comprometer nuestra estabilidad. Quiero que todos reflexionemos juntos sobre cómo podemos integrar la transparencia en nuestra cultura empresarial. Una voz levantó la mano, era Paula, una de las diseñadoras más creativas. ¿Y si publicamos informes de progreso periódicos? Así podríamos mostrar no solo lo que logramos, sino también las áreas donde seguimos mejorando, sugirió. Esa idea iluminó a Santiago. Excelente, Paula. ¿Qué tal si hacemos de esto un proceso participativo donde todos puedan contribuir con ideas y avances? Su mente empezaba a construir la visión que había anhelado. Había una energía palpable en la sala y pronto otros comenzaron a aportar ideas sobre cómo mejorar el servicio al cliente, estrategias de marketing transparentes que destacaran la honestidad, incluso formas de invitar a los clientes a involucrarse en el proceso de feedback. La conversación fluyó durante más de una hora. Cada sugerencia se sentía como un paso hacia una identidad compartida que cultivaba integridad. Santiago comenzó a relajarse, dejando que el equipo asumiera la batuta. Tenía la sensación de que estaba en el brink de algo monumental. Sin embargo, a medida que la reunión avanzaba, la realidad de Diego aún pulsaba en su mente. Pensamientos oscuros, recordatorios de que una decisión imprudente podría dejar todo en la cuerda floja, lo acechaba. Nadie puede saber que estamos en la cuerda floja, decía una voz interna. Finalmente, se dio cuenta de que discutir la crisis financiera no era suficiente. Al final de la reunión, Santiago con firmeza, se dirigió a todos. Sí, debemos seguir adelante con los planes, pero no podemos tener secretos entre nosotros. Necesitamos claridad, y estoy comprometido a ser transparente con ustedes sobre todo lo que enfrentamos. La atmósfera cambió. Murmullos de acuerdo recorrieron la sala, había convicción en el rostro de sus compañeros. Santiago pudo sentir una nueva entereza. En ese momento, comprendió que su desarrollo profesional no solo dependía de decisiones estratégicas, sino de la voluntad de compartir vulnerabilidades. Eso se convertiría en el brillante hilo conductor de sus operaciones. La reunión concluyó con energía renovada y un plan inicial en marcha. Con cada palabra que compartió, su confianza se fortalecía, como si estuviera dando forma al hombre que aspiraba a ser. Quizá la verdadera prueba no sería el resultado financiero inmediato, sino el impacto a largo plazo de abrazar sus principios. Esa noche, al regresar a casa, sintió que por fin había comenzado a forjar un legado. Sin embargo, al entrar a su apartamento, el brillo de su reciente entusiasmo se desvaneció. Un mensaje de texto apareció en su pantalla. Santiago, necesito hablar contigo de inmediato. Es urgente. Era Diego. Un sudor frío recorrió su espalda, la última vez que se habían visto habían estado en lados opuestos. ¿Qué querría ahora? La incertidumbre le hizo cuestionar si realmente había logrado dejar atrás sus viejos miedos o si esta era una nueva batalla apenas comenzando. Santiago se sentó en el borde de su sofá, la vibración del celular aún resonando en su mano. La tensión que había logrado disipar durante la reunión volvía a invadirlo. ¿Qué podía querer Diego? Recorrer su mente en busca de la respuesta lo llevó a un instante crítico, uno en que había sentido la presión del fracaso y la decepción. Tenía que actuar, pero la sombra de lo que había vivido con su antiguo socio lo mantenía paralizado. Respiró hondo y se forzó a abrir la conversación. Diego, necesito saber qué sucede. ¿Por qué es tan urgente? La respuesta no tardó en llegar. La voz del otro lado de la línea era grave y, por un momento, le recordó a un día oscuro en la oficina. Santiago, he estado en contacto con uno de nuestros inversores principales. Nuestro proyecto está en riesgo, y necesitas saberlo. Las palabras pesaron sobre él como una losa. Los frágiles cimientos que había construido con su equipo durante la reunión comenzaron a tambalearse, la autoestima que había ido forjando se desmoronaba ante la inminente amenaza. Voy a necesitar más detalles. ¿Qué están diciendo? La forma en que su voz temblaba lo hizo vacilar. Diego comenzó a soltar la información de manera fragmentada. Había dudas sobre la viabilidad del negocio, preocupaciones sobre la falta de retorno en el corto plazo. Santiago sintió que cada palabra se convertía en una como puñalada.
El temor de ser descubierto y de que sus compañeros pensaran que su esfuerzo era en vano lo dominó. Tenía una opción: seguir trabajando en su visión o permitir que las inseguridades pasadas decidieran por él. Sabes que no podemos perder el enfoque en nuestros valores. Si nos rendimos ahora, todo lo que hemos construido se desvanecerá, dijo, intentando que su voz sonara más firme de lo que se sentía. Diego no respondía. En su silencio había una aceptación tácita de que el camino era complicado. A pesar del temor, Santiago decidió que no iba a dejar que la incertidumbre dominara su vida. Aplicar lo aprendido en la reunión con su equipo, ser transparente incluso en la adversidad, era una elección consciente. Tenía que convocar a sus colegas, discutir la situación abiertamente. Necesitaba su apoyo. Días después, convocó una reunión extraordinaria. El ambiente en la sala era diferente, casi pesado. Santiago se enfrentó a su equipo, a los rostros que habían creído en él. Quiero agradecerles por su esfuerzo. Pero he oído cosas que podrían comprometer nuestro proyecto. Debemos estar listos para enfrentar lo que se avecina, comenzó a explicar, consciente de la mirada de cada uno de ellos. La atmósfera se tornó crispada, el eco de la duda surcando el aire. Paula, que había tomado un papel activo en las discusiones anteriores, levantó la mano. ¿Qué hacemos si los inversores deciden retirarse? La pregunta, cortante y directa, provocó murmullos de inquietud entre los demás. En ese instante, Santiago sintió que el momento exacto para construir su legado se encontraba justo en esa pregunta. Es posible que esto se convierta en una oportunidad para reinventarnos. Si los inversores se retiran, podríamos encontrar otras formas de financiamiento. Quizá incluso apoyarnos entre nosotros. La idea resonaba fuerte y clara, pero no estaba seguro si su equipo aún podía verlo así. Las discusiones se alargaron, la confianza comenzaba a fraguarse de nuevo. Santiago se sentía en medio de una tormenta, pero sabía que tenía que navegarla con transparencia. Esa reunión se convirtió en un ensayo de un futuro que podría ser un testimonio de lo que él y su equipo eran capaces de lograr juntos, pero cuando parecía que la luz comenzaba a abrirse paso, un nuevo mensaje de Diego apareció en su teléfono. Santiago, necesitamos hablar de algo más grave. Esto es un tema delicado. La jovialidad que había brotado en la sala se encogió de inmediato. Había algo más acechante en el horizonte, algo que podía cambiarlo todo. La alerta en su pecho se encendió. Estaba a punto de descubrir que la crisis que pensaba controlar iba a exigir más de lo que alguna vez imaginó. Su legado y su ambición estaban a punto de enfrentarse a una prueba que podría definirlo de formas inesperadas. La reunión no había terminado, pero el peso de las palabras de Diego ya había anclado a Santiago en una profunda incertidumbre. Se despidió de su equipo con una promesa de que encontrarían soluciones, pero mientras caminaba hacia su oficina, el eco de las preocupaciones ajenas resonaba en su mente. ¿Cómo se había permitido llegar hasta este punto? La expectativa del fracaso, una sombra que había tratado de disipar, regresaba con más fuerza. Al llegar a su escritorio, miró por la ventana. La ciudad se extendía, vibrante y llena de posibilidades, pero a él le parecía distante. Cada rincón le recordaba las oportunidades perdidas y las decisiones equivocadas. Se sentó en su silla, tomándose un momento para reflexionar. La transparencia, el compromiso y la reinvención, sí, esos eran los pilares por los que había luchado, pero eso sería suficiente para su equipo. Tomó su celular nuevamente y revisó el mensaje de Diego. La incertidumbre palpitaba en su pecho. Cambiaría algo en su enfoque, era evidente, pero no podía desviarse de la visión original. Necesitaba ser valiente, y la valentía no era solo un acto de franqueza, era también la capacidad de enfrentar lo desconocido en su propio interior. Durante los siguientes días, Santiago se dedicó a replantearse no solo la estrategia empresarial, sino su propia capacidad de liderazgo. ¿Era un líder o simplemente un hombre atrapado en sus inseguridades? Decidió que debía volver a lo básico, la comunicación sincera y la conexión con su equipo. Convocó a Paula y a los otros miembros clave en una pequeña reunión al margen de los despachos. Santiago sabía que la vulnerabilidad podía ser difícil de mostrar, pero estaba decidido a compartir sus miedos y a reconstruir la confianza. Sé que las dudas están presentes, comenzó, y también estoy asustado por lo que pueda pasar.
Pero creo que una de nuestras mayores fortalezas es nuestra capacidad de adaptarnos y colaborar. Necesito que todos ustedes compartan sus inquietudes, sus ideas. Solo así podremos resistir. Las palabras fluyeron y el diálogo se convirtió en un intercambio significativo. Paula encontró el valor para compartir su perspectiva sobre las alternativas de financiamiento, mientras que otros sugirieron diversificar sus esfuerzos en el sector. Notó cómo la energía del grupo comenzaba a revitalizarse a medida que cada uno aportaba su granito de arena. Cada idea discutida era un ladrillo en la reconstrucción del proyecto, y cada voz que se alzaba era un recordatorio de que Santiago no estaba solo. Sin embargo, había una sensación subyacente de que una tormenta se preparaba para desatarse. A medida que pasaban los días, la inquietud sobre el mensaje de Diego seguía ahí, latente. Santiago sabía que debía actuar rápidamente. Una decisión lo acechaba, esta vez relacionada con su verdadera identidad como líder. Una tarde, tras un día lleno de reuniones, recibió una llamada de Diego que lo forzó a confrontar la realidad de nuevo. Santiago, necesitamos evaluar la posibilidad de un socio inesperado. Este individuo podría ofrecer un respaldo financiero significativo, pero hay riesgos. No podremos controlarlo todo. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía el juego, el peso de ser inmovilizado por miedos y compromisos pasados podía eclipsar las oportunidades de crecimiento. La idea de abrirse a un nuevo socio podría representar un nuevo giro, pero también significaba exponer sus debilidades y ceder el control. La decisión no podría esperar. Tenía que sopesar entre mantener su esencia o arriesgarse por el potencial de algo más grande. Cuando colgó el teléfono, comprendió que cualquier movimiento que hiciera a partir de ese momento definiría no solo su futuro empresarial, sino también su propia evolución personal, y así, la pregunta que germinaba en su mente era clara: ¿estaba listo para enfrentarse a esta nueva realidad? Los cimientos que había construido se ponían a prueba una vez más. Santiago sabía que, independientemente de la decisión, había un camino hacia la transformación, pero el verdadero desafío radicaba en liberarse del pasado. Sin embargo, la ansiedad en su interior crecía. Estaba a punto de descubrir que lo desconocido podría cambiarlo todo, empujándolo hacia un desarrollo que nunca había imaginado. Santiago se despertó una mañana con la mente aturdida por la vorágine de decisiones que se agitaban en su interior. Miró al espejo y, por un momento, no reconoció la figura que le devolvía la mirada. Esa imagen reflejaba la lucha entre el hombre que había sido y el que necesitaba convertirse. La presión de la llamada de Diego seguía resonando en su cabeza como un eco persistente. La inminente posibilidad de un nuevo socio significaba entrar en un territorio desconocido y, a su vez, conceder parte de su poder. Pero el miedo era más que eso, se había convertido en el motor de su parálisis. Sin embargo, esa mañana, decidió que la inacción ya no era una opción. Se visitó una vez más en la calma de su hogar, sintiendo que debía salir de esa zona de confort que la rutina le había proporcionado. Mientras tomaba su café, comenzó a escribir en un cuaderno los puntos fundamentales que lo habían guiado hasta allí. La reflexión lo llevó a profundizar en sus posibilidades, dejando de lado las inseguridades que solían frenarlo. Fue un ejercicio catártico que no solo le permitió alinear su pensamiento, sino también vislumbrar el líder que quería ser. La reunión con su equipo estaba cada vez más cerca. Había decidido que utilizaría ese espacio no solo para transmitir la idea del nuevo socio, sino para timar el poder del colectivo. Introducir un extraño en sus procesos significaba también compartir el riesgo y la responsabilidad. No quería que su grupo se sintiera amenazado, sino que los involucraría en la toma de decisiones. Sabía que la confianza se había construido en medio de las dificultades, y ahora era esencial demostrar que podían afrontar lo que vendría juntos. Aquella tarde, Santiago empezó a hablar. El futuro es incierto, y a veces las oportunidades se parecen más a desafíos. Me gustaría que todos ustedes pensaran en el nuevo camino que estamos a punto de explorar. Este nuevo socio podría significar financiamiento y recursos, pero también representa riesgos que necesitamos identificar y gestionar juntos. Sus palabras no solo resonaron en la sala, también comenzaron a inspirar un sentido renovado de responsabilidad compartida en su equipo. Paula tomó la palabra, seguida de otros que comenzaron a discutir sobre cómo limitar riesgos.
Si tenemos que abrir la puerta a alguien nuevo, deberíamos establecer claras condiciones de colaboración, propuso ella. Algo en el tono de su voz hizo que Santiago se sintiera optimista. Se dio cuenta de que había potenciado la comunicación efectiva, de esa que nutre la conexión humana y enriquece la discusión. A medida que el diálogo avanzaba, cada miembro del equipo ofreció ideas, perspectivas y preocupaciones. Santiago observó cómo el ambiente en la sala cambiaba de gris a vibrante. Se dio cuenta de que algo había cambiado no solo en la estructura de su empresa, sino también dentro de sí mismo. La interacción no era una carga, sino una oportunidad para crecer. Cada propuesta lo acercaba más a su versión ideal como líder. Mientras se desarrollaba esta sinfonía de pensamientos y estrategias, una figura familiar hizo su entrada al área, Pilar, la mujer de limpieza. Su presencia, siempre sencilla, había sido una constante a lo largo de los años, pero hoy Santiago construyó la curiosidad de su equipo en torno a su opinión. Nunca la había escuchado en una conversación sobre decisiones empresariales, pero sintió que su intervención podría aportar una perspectiva fresca que habría que considerar. Ustedes están hablando de dinero y riesgos, pero no olviden que el corazón de un negocio son las personas, dijo Pilar con determinación, interrumpiendo el flujo de la conversación. Si entran en esta asociación, asegúrense de que también los valores de su equipo estén en juego. Solo así podrán prosperar. Las palabras de Pilar hicieron vibrar algo en el fondo de Santiago. Ahí estaba, la necesidad de no perder de vista la humanidad detrás de cada decisión. Reflexionó en silencio sobre cómo esos consejos podían parecer simples, pero en realidad evocaban verdades profundas que él había olvidado en el camino. El reto no era solo abrirse a la posibilidad del socio, sino también encontrar una manera de recordar y reforzar los valores de su grupo en cada paso futuro. Santiago tomó nota mental. La revelación de Pilar le había ofrecido una nueva visión y un propósito renovado. En ese instante, supo que, independientemente de la decisión sobre el socio, había un aspecto que debía cultivar: el liderazgo basado en la conexión, la empatía y el respeto por todos los involucrados, sin importar su rol. Mientras abandonaban la reunión, la sensación de incertidumbre aún pendía en el aire, pero era ahora una incertidumbre empoderadora. Cuando Santiago cerró la puerta de la sala de reuniones, una nueva llamada lo sorprendió. Su corazón dio un vuelco al reconocer el número. Era Diego. Necesitamos discutir esto ahora, parece que las cosas se han complicado. Santiago tragó saliva, preparándose para confrontar lo inevitable. ¿Estaba finalmente listo para lo que venía? Las decisiones que tomaría pronto lo llevarían a enfrentamientos que no solo definirían su futuro profesional, sino también su crecimiento personal. El aire en la sala de reuniones era espeso, cargado de anticipación y ansiedad. Santiago sabía que el decisivo encuentro con Diego marcaría un antes y un después en su vida. Había pasado semanas cuestionando sus valores, enfrentándose a los demonios de su pasado, pero dentro de sí albergaba una nueva determinación. Lleno de coraje, decidió que lo que tenía que decir era más importante que lo que podría perder. En el fondo, había encontrado un nuevo propósito. Cuando Diego llegó, su mirada era más fría que nunca. Santiago, las cosas se han salido de control. Nuestro potencial nuevo socio está haciendo exigencias que no puedo aceptar, dijo, su tono despectivo cambiando la atmósfera. Santiago sentía que debía mantener su postura. La confianza había florecido en él como un jardín, y no estaba dispuesto a desquebrajarlo. Diego, nuestra fortaleza radica en ser transparentes, replicó con firmeza, mirándolo a los ojos. Debemos asegurarnos de que todos en la empresa estén alineados con nuestros valores. Aquellas palabras resonaron en él como una declaración de principios, un manifiesto que lo alejaba de la avaricia que había impregnado su carrera. Mientras la conversación avanzaba, Santiago se sintió más seguro. Las dudas que lo habían acosado empezaron a desvanecerse cuando se dio cuenta de que había recorrido un largo camino hacia su crecimiento personal. Había aprendido a hacer de la honestidad su estandarte, a liderar desde la empatía, y eso, a su vez, lo había conectado de manera genuina con su equipo. Los ecos del consejo de Pilar retumbaban en su mente. El corazón de un negocio son las personas. Cuando finalmente se despidieron, Santiago sintió una liberación. Se pasaron días reflexionando sobre la complicada situación,
pero todo lo que había aprendido en su ruta hacia la integridad lo había preparado para tomar decisiones firmes. Esa semana, convocó una reunión donde presentó la situación a su equipo sin reservas, explicando las implicaciones de lo que estaba por venir. La respuesta fue abrumadora. Cada uno se mostró dispuesto a ayudar y contribuir, poniendo a prueba las ideas sobre cómo podrían adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos. Una de las propuestas surgió de Paula, quien sugirió desarrollar un análisis de riesgo colectivo que no solo identificara los desafíos, sino también cómo responderían a ellos. Santiago se sintió emocionado, esa era la esencia de lo que habían estado construyendo juntos. La verdad resonaba en la sala, y podía sentir el impulso hacia un nuevo comienzo. Finalmente, el día llegó cuando presentaron su propuesta a los inversionistas. Santiago se sintió empoderado, ya no eran solo cifras y gráficos, eran historias humanas. Al hablar ante un auditorio lleno, la confianza en su voz conectó con cada uno de los presentes. Nuestra empresa no solo busca la rentabilidad, afirmó, sino también construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. En el cierre de la presentación, una ovación estalló, marcando no solo el reconocimiento de sus ideas, sino la validación de todo lo que había luchado por construir. Santiago había recorrido una larga travesía y, al mirar a su equipo, supo que había logrado no solo mantener su negocio a flote, sino también consolidar una cultura organizacional basada en valores sólidos. Los inversionistas, impresionados por su progreso y sinceridad, decidieron apoyar la nueva dirección. Santiago entendió que no era el fin, sino más bien el comienzo de un ciclo de crecimiento constante. Había transformado su visión empresarial y su experiencia personal había solidificado su base, y así, en aquellos días de incertidumbre, Santiago halló su propósito real, ser un líder íntegro, capaz de inspirar no solo a su equipo, sino a sí mismo. Con una visión clara y el apoyo inquebrantable de su equipo, se sentía preparado para enfrentar cualquier desafío futuro, saltando al abismo de la adversidad con la confianza de quien sabe que, a pesar de sus temores, había encontrado el camino correcto. Ahora, su legado se construía sobre una roca firme, la integridad, la transparencia, y la convicción de que a pesar de los obstáculos, siempre había una opción más valiosa. Había transformado su pasión en acción, su historia en esperanza, y su vida en un ejemplo de superación personal. Este era el momento decisivo de su vida, y tú, ¿estás listo para dar el paso hacia tus propios desafíos y construir el legado que deseas? Necesitan suscribirse ahora a este canal, para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para hacerlo, porque los verdaderos fans de historias de superación personal saben la importancia de apoyar este canal a través de sus acciones.